Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo con el capítulo 8 de David Icke. Es necesario que cada uno de vosotros busquemos, investiguemos lo que se nos ha ocultado hace por mucho tiempo según la teoría. Vamos a seguir avanzando, pues este libro es muy amplio y quiero que cada uno de vosotros tengamos una mente muy abierta para seguir entendiendo un poquito más de esta entidad babilónica. Capítulo 8. Misma cara, diferente máscara. En los años antes de que los templarios llegaran a la fuerza desde Francia, la campaña en contra de los ingleses de Roberto el Bruce había sido muy desastrosa. Fue forzado a pedir refugio en las montañas de Perthshire y después en Argyll. Desde allí fue hacia Kintyre y el norte de Irlanda. Bruce tenía conexiones muy cercanas con Ulster y poseía tierra allí. El título de Bruce, el conde de Carrick, puede ser visto en varios nombres de lugar en esta parte de Irlanda, incluyendo Carrickfergus. Las personas de Ulster tienen asociaciones políticas y de sangre de mucho tiempo con los escoceses, particularmente en la costa oeste de Escocia, pero han sido manipulados hacia el conflicto muchas veces. En el corazón de disturbios en Ulster hasta el día de hoy están las peleas entre los irlandeses católicos y los escoceses irlandeses protestantes que se mudaron desde Escocia al Ulster. Estos conflictos son manipulados y animados por la hermandad a través de sus representantes, con el apoyo de familias nobles irlandesas. Bruce regresó a Escocia en 1307, el año de la purga templaria en Francia, y pronto se encontró luchando contra un nuevo rey inglés cuando Eduardo II reemplazó a Eduardo I. La campaña de Bruce adquirió impulso gracias a apoyo y armas de los templarios que huían de Francia, y culminó en la batalla de Bannockburn, cerca de Stirling Castle, el día de Juan Bautista, el día de Nimrod, 24 de junio de 1314. Los escoceses derrotaron a los ingleses después de un día de batalla cuando una fuerza de jinetes desconocidos llegó para respaldar las filas escocesas. Por alguna razón nunca explicada, los ingleses entraron pánico y corrieron al ver estos refuerzos. Tuvo que ser una fuerza de pelea especial y tuvieron que ser inmediatamente identificados para estimular tal reacción inmediata. Los templarios eran ambos, y este grupo desconocido tenían que ser los caballeros templarios, los guerreros tan temidos en las cruzadas, que ahora se habían reagrupado en Escocia. La victoria en Bannockburn aseguraría la independencia de Escocia durante los próximos 289 años, y entre aquellos que pelearon con Bruce ese día estaba Sir William St. Clair de Roslin. Cuando Bruce murió en 1329, la dinastía de Estuardo empezó en Francia en épocas merovingias. Nombraban alcaldes de palacio para apoyar al monarca y desde la época del rey David I, Escocia había instalado un sistema similar. Fueron llamados Royal Stewards, mayordomos reales, y estos puestos se hicieron hereditarios. Cambió después a Stuart y de esta línea vienen los Stewards. Otra vez como los merovingios, los alcaldes o mayordomos hereditarios para la línea real oficial al fin se hicieron la línea real ellos mismos. Esto vino después de que la hija de Bruce se casó con Walter el mayordomo o Stuart. A la muerte de Bruce, el primer hijo de esta unión se hizo Roberto II de Escocia. La línea Stuart tenía su primer rey. Una creación de los oficialmente disueltos caballeros templarios fue la Orden of the Garter, la Orden de la Jarretera, Liga, la Orden de Primera de la Caballería, creada por Eduardo III en 1348 y todavía dirigida por el monarca británico. Es una fachada de la élite para la hermandad babilónica y está dedicada a la Virgen María Semiramis, Nigharsag. Reuniones de la orden tuvieron lugar bajo Eduardo, una cámara espacial en el castillo de Windsor alrededor de una mesa modelada según la leyenda del rey Arturo. El castillo de Windsor está construido sobre un antiguo y muy poderoso vórtice de energía sagrado y este es donde el satanista reptil Henry Kissinger fue nombrado caballero por la reina.
Ella está trabajando a sabiendas para el programa de la Hermandad y la Orden de la Carretera es una de las redes de primera. El nombre de Eduardo III era Windsor y cuando la familia real actual decidió cambiar su nombre alemán a un inglés por razones de relaciones públicas durante la Primera Guerra Mundial, escogieron Windsor por el hombre que fundó esta orden clave de la hermandad. La insignia de la Orden de la Carretera es un collar enjollado con rosas rojas, alterando, son con 26 nudos de oro representando a los 26 caballeros en dos grupos de 13. Órdenes similares aparecieron en Francia con la Orden de la Estrella, la Orden del Vellón Dorado y la Orden de San Miguel. Los francmasones son los Caballeros Templarios y el Priorato de Sion bajo otro nombre y la Compañía de Jesús o Jesuitas están basados en la misma estructura que los templarios con el mismo objetivo. Los jesuitas y los caballeros de Malta, Knights of Malta, son sociedades secretas esotéricas que acaparan y usan los conocimientos secretos mientras hacia afuera afirman ser católicos, romanos y cristianos. Están haciendo exactamente lo mismo que hicieron los templarios en la época de las cruzadas y juntos con los niveles más altos de la masonería controlan el Vaticano, el Papa y la Iglesia Católica Romana. En otras palabras, controlan ambos lados, el movimiento clandestino esotérico y la iglesia que condena este mismo movimiento clandestino como el mal. Por lo tanto, controlan el juego y el resultado final del juego, a menos que nos despertemos rápido. Un ejemplo obvio de esto vino después de la purga papal sobre los templarios. En 1312, todas las tierras y propiedades poseídas por los templarios fueron dadas por el Papa a sus rivales, los caballeros hospitalarios de San Juan, después llamados los caballeros de Rodas, y ahora los caballeros de Malta católicos y los caballeros de San Juan protestantes. Ambos eran la misma fuerza como eran y son los caballeros teutónicos. Todos estaban involucrados en las mismas cosas, incluyendo la banca, y usaron los mismos métodos, crueles e inescrupulosos para conseguir sus metas. Por más de 200 años hasta la mitad del siglo XVI, los hospitalarios y los templarios fueron unidos en una orden conjunta y muchas tierras y propiedades templarias no fueron absorbidas por los caballeros hospitalarios, aunque la mayor parte estaba ahí para tomarla disponible. Los templarios restauraron su influencia en Francia bajo el título de la Guardia Escocesa a mediados del siglo XV. Cuando Roberto el Bruce fue instalado como el rey indiscutido de Escocia, firmó un pacto con Carlos IV de Francia, renovando lo que era conocido como la Alianza de Auld. Esto no fue ninguna sorpresa, dado que los linajes que controlaron Escocia, incluyendo Bruce y los Sinclairs, vinieron de Francia y Flandes. En 1445, un rey Carlos posterior, Carlos VII, formó el primer ejército permanente en Europa desde los templarios, y de hecho eran los templarios. Orgullosa del lugar en el ejército de Carlos estaba la compañía escocesa y estaba en el frente de todos los desfiles. Aún más poderosa e influyente, sin embargo, era la selecta guardia escocesa que estaba constituida por 33 hombres, un número esotérico muy importante que se manifestaría otra vez en los 33 grados del rito escocés de la masonería. La guardia escocesa estaba ahí y existía para proteger al rey, incluso dormían en su dormitorio. No todos los 33, espero. Cuando los números en la guardia aumentaban, era por múltiples de 13. Otra vez de acuerdo con leyes numerológicas esotéricas, un número clave para los caballeros templarios. Comandantes de la guardia escocesa fueron hechos automáticamente miembros de la sociedad secreta llamada la Orden de San Miguel, que después fundó una rama en Escocia. Otro tema común de la manipulación respecto al día actual es que personas que operan detrás de una máscara son también miembros de otra, a veces muchas otras máscaras trabajando para el mismo programa. Todavía de nuevo, la Guardia Escocesa Templarios ha probado ser experta en la técnica de caballo de Troya. Se infiltraron y se apoderaron de la administración de Francia como consejeros y embajadores. Carlos era su marioneta y los nombres de esta élite de la Guardia Escocesa se están poniendo familiares. Sinclair, Stuart, Hamilton, I. Montgomery, Cunningham, Cockburn y Seton. Estos eran las familias que vinieron a Escocia desde Francia y Flandes y podían rastrear sus linajes hasta el antiguo cercano oriente y los Anunnaki. Se apoderaron de Escocia y ahora restablecieron su influencia en Francia. La Guardia Escocesa era otra fachada para los conocimientos secretos, el despliegue del programa templario y los rituales satánicos de lo que los templarios habían sido culpados. Nada cambia excepto el nombre.
Un miembro octavo de la familia Montgomery dijo a los escritores del templo y a la logia que una orden fue formada en la época de la Guardia Escocesa en la que todos los miembros varones de la familia Montgomery eran elegibles. Fue llamado la Orden del Templo. Los templarios resurgirían después como el rito escocés de la masonería. Otra conexión importante a esta misma red era la Casa de Lorena en la región de Francia, Alemania del Norte, y en particular el duque de Lorena, conocido como René de Anjou, que nació en 1408. Se hizo Gran Máster del Priorato de Sion a la edad de 10 y operó bajo la orientación de su tío Louis Cardenal de Bar hasta que tuvo 20. Este es un linaje reptil influyente. Su lista de títulos incluía Conde de Provenza, en la región de Rennes, Le Château, Conde de Guise, Duque de Anjou, Rey de Hungría, Rey de Nápoles y Sicilia, Rey de Aragón, Valencia, Mallorca y Cerdeña, y el símbolo del Rey de Jerusalén. El título último es muy importante para la hermandad. El próximo en la línea para el Rey de Jerusalén es el reptil Karl von Habsburg, y su nombre numerológicamente se iguala a 666. Una de las hijas de René de Anjou se casó con Enrique VI de Inglaterra en 1445 y era prominente en las guerras de las rosas, en la que la rosa roja de Enrique de Lancaster se enfrentó con la rosa blanca de York en 1455. René de Anjou tenía conexiones en todas direcciones y era una figura clásica de la hermandad en el centro de una vasta telaraña. Solo dos de los nombres famosos de la historia a quienes estaba conectado eran Cristóbal Colón y Juana de Arco. En cierto momento empleó a Cristóbal Colón y a la enorme trascendencia de esto se hará claro pronto. Juana de Arco parece nació como un súbdito de René de Anjou en el ducado de Bar. De acuerdo con la historia oficial, en 1429 anunció su misión divina para salvar Francia de los invasores ingleses y asegurar que Carlos se hiciera rey de Francia, como se hizo como Carlos VII. Pidió por una audiencia con el suegro y el tío abuelo de René de Anjou, y cuando la reunión tuvo lugar, René estaba presente. Para cumplir su misión, dijo, de acuerdo con el relato oficial, ella necesitaba a René un caballo y algunos buenos hombres para llevarme a Francia. Los historiadores que narraron la vida de René sugieren que él salió con Juana para reunirse con Carlos y estaba en lado de ella en sus batallas victoriosas contra de los ingleses que pusieron a Carlos en el trono. Su paradero no puede ser explicado entre los años 1429 y 1431, los mismos años cuando Juana de Arco estaba en el pico de su carrera militar. Juana fue al final quemada en la hoguera por la Inquisición como una bruja, y está muy claro cuando usted mira la evidencia que su historia entera era otra cortina de humo histórica. Se supone que creamos que esta joven niña de un trasfondo pobre llamó a la puerta de la aristocracia y permitieron que ella condujera una guerra contra los ingleses. Sí, está bien, y yo puedo atar mi pene a la farola cruzado la calle. El hombre que estaba realmente detrás de la campaña militar era René de Anjou, con la historia de Juana de Arco basada en la leyenda de la Virgen de Lorena, simplemente como una manera conveniente de esconder las situaciones verdaderas. Fue René de Anjou quien fue responsable por la cruz de 2 barras horizontales que se hizo conocida como la Cruz de Lorena. El símbolo de cruz de doble fue después usado por algunos aspectos de la iglesia cristiana y es el origen del término de ser doble cruzado. Manipulando esto se ha hecho otro símbolo de la hermandad reptil y usted puede verlo en el logotipo de la gran compañía petrolera Exxon, controlada por sus directores de la sucursal estadounidense, los Rockefellers. René de Anjou estaba empapado en el movimiento clandestino esotérico y era un estudiante de las leyendas del rey Arturo y el Grial. A través de sus pertenencias extensivas y conexiones en Italia se trabó con la nobleza negra, Black Nobility y otras familias aristocráticas, y él fue una inspiración detrás del surgimiento del Renacimiento cuando los conocimientos antiguos de Egipto y Grecia fueron traducidos a lenguas europeas. En la corte de René de Anjou estaba un astrólogo llamado Jean de Saint-Remy y de acuerdo con varios relatos era el abuelo del vidente astrólogo más famoso de todos los tiempos, Nostradamus. Esto tiene sentido porque en el siglo XVI Nostradamus estaba estrechamente conectado con la casa de Lorena y su retoño, la casa de Guise, cuando persiguieron una campaña sangrienta de asesinato contra sus rivales de linaje, un intento.
en última instancia fallido, de ganar el trono de Francia. Su mismo nombre delata su trasfondo. El nombre real de Nostradamus era Michel de Notre Dame, Michel de Nuestra Señora. El escritor e investigador francés Gérard de Sede, quien parece tenía contactos miembros, afirmó que Nostradamus era un agente para las casas de Lorena y Guise y estaba usando su puesto como astrólogo en la corte francesa para manipular en su nombre. De Sede sugiere además que muchas de las predicciones o cuartetas de Nostradamus no eran tanto predicciones como mensajes, cifras, programas, instrucciones y simbolismo de eventos y grupos pasados. Dice que Nostradamus pasó mucho tiempo en Lorena siendo entrenado antes de que entrara en la corte real de sus rivales y en este periodo le fue dado el acceso a un antiguo libro sobre el que todo su trabajo se basó, The Mysterious Egyptorium. No es ningún asombro que él fuera aparentemente tan brillante astrólogo. Sabía lo que pocos otros fueron privilegiados para saber. A propósito, Gérard de Sede también afirma que el linaje merovingio son extraterrestres, lo que por supuesto ha sido descartado como ridículo. Pero yo digo que él tiene razón. Por lo menos son un linaje real que ha sido ocupado y controlado por los reptiles desde la cuarta dimensión inferior. En los siglos XVI y XVII, un torrente de eventos se desplegó para adelantar el programa de la hermandad. La extensión y la influencia de las redes esotéricas subterráneas habían continuado expandiéndose y ahora era posible empezar la próxima fase de la toma global. René de Anjou era uno de los jugadores claves detrás del Renacimiento cuando, a través de sus muchos contactos en Italia y particularmente Florencia, ayudó a organizar la traducción, publicación y la distribución de antiguas obras griegas, egipcias y gnósticas, incluyendo las de Platón y Pitágoras. Esto transformó el arte y cultura entre las clases privilegiadas de Europa y el poder de la Iglesia estaba bajo más desafío que nunca antes. También enroló a muchas más personas influyentes en la creciente red de sociedades secretas. La presión sobre el establishment de la Iglesia fue incrementada todavía más aún por la publicación de los manifiestos Rosacruces en 1614 a 1616, que afirmaron ser publicados por un grupo secreto de iniciados en Alemania y Francia. Prometían transformar el mundo con conocimientos esotéricos y presagiaban una nueva era de libertad religiosa y política. La Iglesia Católica y el Santo Imperio Romano fueron condenados ferozmente. La Orden de la Rosa Cruz o Rosacruces, sin embargo, no era ninguna novedad. Fue fundada aparentemente por lo menos hace tanto como el tiempo del faraón Thotmes III en el siglo XV a.C. Su sello personal Cartouche es usado en literatura Rosacruz moderna y los Rosacruz se conectan con la corte real del dragón, The Royal Court of the Dragon, en Antiguo Egipto. Es ahora extensamente creído por investigadores que los manifiestos fueron escritos por el esoterista alemán Johann Valentin Andrea, que es enumerado como un gran amo del priorato de Sion. Otra voz muy influyente para el pensamiento Rosacruz era Robert Flood, el hombre que le precedía a Andrea como gran máster del priorato de Sion. El legado de Bacon, uno de los hombres más importantes de esta era entera, era el Rosacruz Francis Bacon. Su influencia era colosal, era el gran amo de los Rosacruces en Inglaterra, una fuerza principal en la creación de la masonería, el padre de la ciencia moderna y el posible escritor de las obras de Shakespeare. Era también un miembro de una sociedad secreta llamada la Orden del Casco, dedicada a la adoración de la diosa de la sabiduría Palas Atenea, que fue retratada como usando un casco y sujetando una lanza. Investigadores como Manly P. Hall, el renombrado historiador masónico, tienen pocas dudas de que Bacon nació de una unión entre la reina Elizabeth I, la reina virgen, y su amante Robert Dudley, el conde de Leicester. Fue criado por Nicholas y Annie Bacon y se haría el hombre más influyente en el país, abiertamente y encubiertamente, con el título de vizconde de St. Albans y el papel de presidente de la Cámara de Lores de Inglaterra. Este era el papel de Bacon. Usted podría decir, si Bacon fuera el hijo de la reina Elizabeth, Elizabeth, el lagarto parto, era de un linaje reptil, y esto explicaría un rápido ascenso a la prominencia en la política y las sociedades secretas. Trabajó en secreto por vías subterráneas, entre otros el Inns of Court, el centro de la profesión legal controlada por la hermandad que está ubicada en las anteriores tierras templarias en el ahora acertadamente nombrado Templo Bar en Londres.
Era un tiempo de gran conflicto y trastorno cuando la hermandad trató de usar la iglesia como un vehículo para extender la guerra y el caos. Uno de sus portavoces para esto fue Martín Lutero, un producto de sociedades secretas alemanas y un Rosacruz. Su sello personal era una rosa y cruz. En 1517, este catedrático de teología en la Universidad de Wittenberg puso en una lista 95 quejas contra el Vaticano por vender indultos para recaudar dinero para construir la iglesia de San Pedro. Lutero fue excomulgado, pero quemó el decreto junto con copias de la ley de la iglesia romana y lanzó su propia iglesia luterana. El cristianismo protestante había comenzado y el conflicto fue desencadenado a través de Europa cuando protestantes y católicos fueron a la guerra para determinar qué versión del mismo disparate prevalecería. Es cómico que los Rosacruces afirmaron apoyar la libertad religiosa y política y con toda una de sus marionetas. Martín Lutero apoyaba todo menos eso. Odiaba la investigación libre pensadora y de mente abierta. En su sermón dijo que sus seguidores debían lanzar saliva en la cara de la razón, porque era la puta del diablo, corrompida con la picazón de la lepra, y debe ser detenida en el retrete encantador. También escribió: maldito sea el amor en el abismo del infierno. Si es mantenido al daño de la fe, es mejor que los tiranos deban pecar 100 veces contra las personas a que las personas deban pecar una vez contra los tiranos. Los asnos quieren ser azotados, la muchedumbre ser gobernada por la fuerza. Habla en nombre de usted mismo, mi querido. Un francés conocido como Juan Calvino también produjo su versión del cristianismo protestante, otro credo extremo y arrogante llamado el calvinismo. Este creó el movimiento puritano que fue tan influyente en la ocupación europea de América del Norte. La iglesia protestante vino a Inglaterra porque el rey Enrique VIII quería un hijo y heredero y su primera esposa, Catalina de Aragón, habían tenido solo una hija. Quería divorciarse de ella y probar su suerte en otro lugar, pero el Papa Clemente VII se negó a autorizar esto. Enrique era un católico comprometido en ese momento, por lo menos en público, y el Papa le había otorgado el título de defensor de la fe. Irónicamente, este mismo título, otorgado por un Papa católico romano, todavía es obtenido por monarcas británicos hasta el día de hoy por defender la fe protestante. Usted tiene que reírse entre dientes. Verdaderamente, qué farsa es todo. Enrique, estando muy molesto por la negativa del Papa de autorizar su divorcio, ordenó al Parlamento crear una iglesia de Inglaterra. Independientemente de Roma, se hizo la cabeza de la nueva iglesia en el acta de supremacía de 1534 y desencadenó una purga sangrienta contra católicos romanos. Enrique fue sucedido por su único hijo Eduardo, pero después de que murió a la edad de 15 fue reemplazado por la hija de Enrique, María. Era una católica romana incondicional que ganó el título de Sangrienta María por su purga de protestantes. María había afianzado el trono ejecutando a su rival Lady Jane Grey, la reina de 6 días. Con la muerte de María vino el legendario reinado de Elizabeth I, Isabel I, hija de Enrique con Ana Bolena. Elizabeth ejecutó a su rival, la reina María de Escocia, de la casa de Stuart, Estuardo, y Elizabeth procedió a restaurar la iglesia de Inglaterra con ella como cabeza suprema. Ordenó una purga contra católicos que iba a valerle el título de la sangrienta Elizabeth, linda familia. Fue contra este telón de fondo que Francis Bacon surgió como un muy alto iniciado de los conocimientos secretos en el reinado de su probable madre Elizabeth I y su sucesor James I. El rey escocés, quien unió la monarquía inglesa y escocesa cuando fue coronado en 1603, como el primer rey de ambos países, fue Bacon, con Robert Flood, gran máster del priorato de Sion, que supervisó la traducción de la versión del rey James de la Biblia. Un libro que, de acuerdo con un estudio de 1881, tiene al menos 36.191 errores de traducción. Dado que Bacon era un hombre sumamente educado e inteligente, no puede creer que tal lío podía haber sido hecho de la traducción de la Biblia a tal escala, a menos que se suponía que fuera así. Bacon también retiró los 2 libros de Macabeos de su versión, que significativamente eran hostiles hacia la sociedad secreta llamada los Nazarenos, un retoño de la hermandad de la época del mítico Jesús. Bacon también ha sido llamado el padre de la ciencia moderna. Ciencia. Este mundo es todo lo que existe, que se ha concentrado solo sobre el nivel físico de la existencia. ¿Por qué apoyaría Bacon tal versión de la ciencia cuando era un iniciado avanzado de los conocimientos secretos y sabía la verdad?
Hay algo seriamente incorrecto sobre todo esto, especialmente cuando usted considera que los otros padres de la ciencia moderna como Isaac Newton y Robert Boyle eran también iniciados avanzados como grandes amos del priorato de Sion. Aquí usted tiene a Bacon, un iniciado líder de los conocimientos secretos involucrado, vía los Rosacruces y otras redes en la división de la Iglesia cristiana, la escritura de la Biblia cristiana y la creación de la ciencia moderna que desafió muchas de las fundaciones básicas del cristianismo. Estaba jugando para dos lados enfrentados para crear un ambiente en el cual otra indecible agenda podía prosperar. Indudablemente este periodo produjo el sistema de control clásico de dividir y reinar. La masacre masiva estalló a través de Europa en las guerras protestantes católicos, mientras que al mismo tiempo ambos credos estaban siendo desafiados por el surgente dogma científico. También fue bajo la influencia de Bacon y otros magos esotéricos como John Dee y Sir Francis Walsingham, que las redes de espías por toda Europa, ahora conocidas como la inteligencia británica, fueron creadas. La inteligencia británica fue formada por los linajes de reptil de la hermandad babilónica y los servicios de inteligencia británicos crearían después los servicios de inteligencia estadounidenses y redes similares en todo el imperio británico en expansión, que todavía están trabajando hoy. La CIA fue creada por miembros de élite de la inteligencia británica durante la presidencia del francmasón de grado 33, Harry S. Truman, el hombre que ordenó oficialmente el bombardeo atómico sobre Japón. Tomó su consejo de Bill Donovan, la cabeza del predecesor de la CIA, la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, que estaba poblada completamente por caballeros templarios de acuerdo con Bill Cooper, un ex agente con la inteligencia naval de los Estados Unidos. Walsingham fue puesto como embajador en Francia para ampliar las redes de espías y no fue ninguna sorpresa cuando un agente de inteligencia francés me dijo que los servicios de inteligencia británicos y franceses eran la misma organización. Es ciertamente hace el encubrimiento del homicidio de la princesa Diana más fácil. Los organismos de inteligencia del mundo, en sus cimas, son sociedades secretas esotéricas de magia negra trabajando para el mismo programa, el control mundial. John Dee era el astrólogo de la reina, un gran máster Rosacruz, un mago negro y un agente secreto para la nueva red de inteligencia. Parece haber tenido una copia del libro de Enoch de alguna fuente u otra y él y el vidente Edward Kelly desarrollaron un lenguaje escrito que llamaron escritura o cifrado enoquiana a partir de las comunicaciones con los ángeles reptiles. Dee firmaba sus informes 007 y el mismo, por supuesto, como James Bond. Las historias escritas por un agente del siglo XX de esta misma inteligencia británica, Ian Fleming, un amigo del mago negro, Aleister Crowley. Dee viajó por toda Europa manipulando, recogiendo información y aceitando las redes. Uno de sus sitios frecuentados era Bohemia y estaba estrechamente relacionado con el emperador Rudolf II de la dinastía reptil de Habsburgo, otro ocultista. Dee estaba entre las voces influyentes que estaban organizando una política del expansionismo británico que se hizo el Imperio Británico. Mientras estaba en Praga, Dee dio al emperador Rudolf un manuscrito ilustrado escrito en clave y afirmando ser el trabajo de Roger Bacon, Roger no Francis, el monje franciscano del siglo XIII, que perturbó a las autoridades de la Iglesia con sus opiniones e ideas. Estas incluían profecías sobre el microscopio, telescopio, automóvil, submarino, avión y la creencia de que la Tierra era una esfera y no plana. En 1912, este mismo manuscrito fue comprado por un comerciante de libros estadounidense llamado Wilfred Voynich y se hizo conocido como el manuscrito de Voynich. Cuando envió copias a los expertos del día, dijeron que la mayoría de los cientos de plantas ilustradas no crecían en este planeta. Algunas de las ilustraciones lucían como tejido visto bajo un microscopio y otras eran de sistemas de estrellas y constelaciones. Los mejores descifradores de claves disponibles para los servicios de inteligencia de Estados Unidos en ambas, la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, trataron de descifrar lo que llamaron el manuscrito más misterioso del mundo, pero ninguno de ellos pudo hacerlo. William Romain Newbold, un catedrático en la Universidad de Pensilvania, afirmó haber descifrado un poco de él en 1921. Dijo que en parte del texto leyó: en un espejo cóncavo vi una estrella en forma de un caracol entre el ombligo de Pegaso, el cinto de Andrómeda y la cabeza de Casiopea.
Lo que es descrito en el manuscrito adquirido por el Dr. John Dee se sabe que es de exacta hora y la ilustración que contiene de la nebulosa de Andrómeda es también correcta, pero es retratada desde un ángulo que no puede ser visto desde la Tierra. Este manuscrito es solo un ejemplo del nivel de conocimientos con el que la hermandad estuvo trabajando hace cientos de años, mientras su otra ala, las religiones, estaban reteniendo a las masas en la ignorancia más básica. En este círculo de John Dee Francis Bacon estaban todas las figuras importantes de la sociedad de Elizabeth, incluyendo al Sir Walter Raleigh. Puede haber sido Francis Bacon quien comunicó algo de los conocimientos secretos para esos que tienen orejas, enclaves y simbolismo en las obras llamadas las obras dramáticas de Shakespeare. Él, como los autores del Antiguo y Nuevo Testamento y las historias del Real del Rey Arturo, era un alto iniciado de los misterios secretos que se comunicaba a través de la clave y el significado oculto. Manly P. Hall dice que Bacon indicó que él era el verdadero autor en una serie de códigos. Su número esotérico era 33 y sobre una página en la primera parte de la obra dramática de Shakespeare. Enrique IV, el nombre Francis aparece 33 veces. Bacon también usó filigranas en papel para transmitir sus símbolos, como hicieron los Rosacruces y sociedades secretas en general. Estos incluían la rosa y la cruz y racimos de uvas, la viña, los linajes. Bacon también usó simbolismo del tarot en sus claves, incluyendo los números 21, 56 y 78, que estaban relacionados con las divisiones en el mazo de tarot. En un folio shakespeariano de 1623, el nombre cristiano de Bacon aparece 21 veces en la página 56. El término Rotamundi ocurre frecuentemente en los manifiestos tempranos de la Hermandad de la Rosecross. Reordené las letras en Rota y usted consigue Tarot, el antiguo nombre para las cartas del tarot. Shakespeare es conocido como el bardo, bate, poeta. Un bardo era un iniciado druídico de los conocimientos secretos y el diccionario conciso Oxford me dice, hay otra definición de bardo, una rebanada de tocino en inglés, bacon, puesto sobre carne o presa antes de se asar. El famoso Theatre Globe en Londres, donde las obras dramáticas fueron representadas, fue construida de acuerdo con los principios de geometría sagrada y la última obra de Shakespeare. La Tempestad incluía muchos conceptos rosacruces. Es igualmente posible que las obras dramáticas de Shakespeare fueran escritas por otro iniciado de la sociedad de Elizabeth, Edward de Vere, el 17, conde de Oxford, que también se ajustaba a la factura y algunos creen que aún más así que Bacon. La idea por la que las obras dramáticas de fama mundial fueron escritas por un analfabeto de Stratford sobre Avon llamado William Shakespeare es patentemente ridícula como tanta verdad aceptada y no sobrevive a la investigación más básica. Shakespeare el bardo creció en Stratford, un pueblo sin escuela capaz de comunicar tal grado de aprendizaje. Sus padres eran analfabetos y mostró una indiferencia total por el estudio. Todavía las obras dramáticas fueron escritas por alguien con un gran conocimiento del mundo que solo podía ser adquirido de un fantástico rango de libros y experiencias personales a través del viajar. Shakespeare no tenía ninguna semejante biblioteca, que no podía haber usado si la tuviera, y nunca se supo que haya dejado el país. Bacon tenía justamente tal biblioteca y viajó extensamente a muchos de los lugares presentados en las obras dramáticas. ¿Dónde adquirió Shakespeare sus conocimientos de francés, italiano, español, danés y latín y griego clásicos? Respuesta: él no lo hizo. Ben Jonson, un amigo íntimo de Shakespeare, dijo que el bardo comprendía poco latín y menos griego. Pero Bacon y de Vere eran eruditos en estas lenguas. De la hija de Shakespeare, Judith, se sabía que era analfabeta y no podía escribir ni siquiera su nombre a la edad de 27. ¿Tiene sentido realmente que un hombre que escribió tan elocuentemente tendría una hija que no podía escribir su firma? Hay solo 6 ejemplos conocidos de la letra propia de Shakespeare. Todas firmas y 3 de estos están sobre su testamento. Revelan a un hombre poco familiarizado con una pluma y una mano que fue probablemente guiada por otro. Su testamento incluía su segunda mejor cama y un ancho tazón de plata dorado, pero nada en absoluto para indicar que escribió poesía, una sola obra de literatura. Y hay un retrato auténtico de Shakespeare. Las diferencias en la representación de él por artistas confirman que nadie tenía alguna idea de cómo lucía. Todavía el poder del condicionamiento y aceptación de la línea oficial
atrae a millones de personas hacia Stratford de todas partes del mundo para ver la casa del hombre que no escribió las obras de Shakespeare. Esto es solo un pequeño ejemplo de cómo la historia de hadas oficial llamada la historia se usa para controlar el comportamiento y la percepción actuales. ¿Qué más en la historia no es cierto? Solo casi todo detrás de las obras dramáticas de Shakespeare estaba la mano escondida detrás de la mayoría de los eventos históricos de importancia, las redes de la hermandad. Y nada resume la actitud de este grupo mejor que las palabras que Bacon de Vere escribió para las brujas en su obra Macbeth. Lo justo es sucio y lo sucio es justo. Como Manly P. Hall, el historiador masónico, escribió sobre Bacon. Él era un Rosacruz. Algunos han intimado con los Rosacruces. Si no era en realidad el ilustre padre C.R.C., al que hace referencia en los manifiestos Rosacruces, era indudablemente un alto iniciado de la Orden Rosacruz. Esos entusiastas que por años han luchado por identificar a Sir Francis Bacon como el verdadero bardo de Avon, podría haber ganado su caso hace mucho si hubieran enfatizado un ángulo más importante, a saber que Sir Francis Bacon, el iniciado Rosacruz, escribió en las obras shakespearianas las enseñanzas secretas de la hermandad de Rosacruz y los verdaderos rituales de la orden masónica, de cuya orden puede ser descubierto que era el fundador real. Los rituales y los símbolos de la masonería pueden ser rastreados hasta el antiguo Egipto y más allá. En verdad, sus conocimientos de geometría, números y formas sagrados se remontan a antes del último cataclismo Atlántida. Los arquitectos dionisianos, compuestos de iniciados de los misterios de Bacon, cuyo papel era diseñador los edificios y monumentos públicos, pueden ser rastreados hacia atrás al menos 3.000 años, si no más. Fueron estos arquitectos iniciados los que diseñaron los grandes edificios de Constantinopla, Rodas, Atenas y Roma, y esta misma corriente fue la que construyó el templo a la diosa Diana en el centro mundial para el culto de Diana en Éfeso, que era recordado como una de las maravillas del mundo antiguo. Los arquitectos dionisianos estaban relacionados como una sociedad secreta llamada los Jonios, de aquí la isla de Iona en Escocia, que eran aparentemente las personas que encargaron el templo de Diana, bajo otros nombres. Los arquitectos dionisianos y los iniciados de la Escuela de Misterios Frater Salomonis también construyeron grandes catedrales cristianas financiadas por los caballeros templarios. Había muchos emblemas rosacruces y masónicos para ser vistos en las esculturas de la Catedral de Notre Dame en París y numerosas representaciones de compases, escuadras y herramientas de construcción antes de que fueran destruidos durante la Revolución Francesa. Los arquitectos de Bake Dionisio fueron divididos en comunidades dirigidas por amos y directores, justo como la masonería es hoy, y se instalaron en Israel, donde algunos investigadores los conectan con los esenios, la secta egipcia que produjo los rollos del Mar Muerto. Beico Dionisio, dos nombres para la misma deidad. Era un símbolo del sol del que se dijo que nació de una virgen el 25 de diciembre. La fundación de la leyenda y la historia masónica se centra en la construcción del simbólico templo del rey Salomón en Jerusalén. El héroe masónico es Hiram Aviv, el hijo de la viuda en su folclore. Esto es más simbolismo. En Egipto, Horus, Tamuz, era el hijo de la viuda Isis. La creación de la masonería en los siglos XVI y XVII reunió muchos de los varios temas, programas y organizaciones que he resaltado hasta ahora. Conecto los Rosacruces y los Templarios en Inglaterra como Bacon con la historia de los Templarios después de esa llegada desde Francia en la época de Felipe el Hermoso y su regreso siguiente a Francia como la Guardia Escocesa. También conecta este grupo con el Priorato de Sion. La figura que condensaba estas conexiones era James VI de Escocia, que sucedió a Elizabeth I y se hizo James I de Inglaterra y Escocia. Era el único hijo de la reina María de Escocia. El linaje de Stuart, con sus conexiones a los merovingios reptiles, estaba ahora sobre el trono de tanto Inglaterra como Escocia. Bajo el patrocinio de James, los conocimientos escoceses y templarios y los conocimientos rosacruces de Francis Bacon y otros pudieron fusionarse y unirse bajo el nombre masonería. Así pudieron unirse los conocimientos de la casa de Lorena Reptil, otro linaje del rey James. Tenía el completo juego. Este tipo, por esta razón y otras, usted descubre que los nombres de James y St. James aparecen muchas veces en los títulos de compañías y organizaciones de la hermandad y sus ubicaciones. El embajador estadounidense para Londres es conocido como el embajador a la corte de St. James, cerca de las cámaras del Parlamento en Londres que usted encuentra, St. James Square Plaza,
Y aquí están las oficinas centrales del Partido Conservador, el mayor sindicato británico, la Unión de Transporte, un edificio poseído por el linaje reptil escocés, los Keswicks, más de los cuales después, y en el centro hay una voluminosa iglesia redonda dedicada a San Juan Nimrod. Uno de sus primeros actos como rey James primero de Inglaterra y Escocia fue otorgar un título de caballero a Bacon, y James lo nombraría después abogado. General fiscal jefe Lord Keeper, guardián del Gran Sello, y en 1618 Lord Chancellor y Barón Verulam. Después Bacon fue enjuiciado en cargos de corrupción y retirado de la vida pública oficial. En esos años tempranos bajo James había una oportunidad maravillosa de circular los conocimientos suprimidos del mundo antiguo si esa fuera realmente la motivación del subterráneo esotérico James Bacon, pero otra vez tenemos la contradicción. Exactamente lo contrario ocurrió. James empleó a Bacon para editar la versión del rey James de la Biblia e inició una condena cruel de brujas y magos, aquellos entre la población general que usaban y comunicaban los conocimientos esotéricos. Más que eso, se embarcó en una masacre cruel de ellos, matando a miles, e incluso escribió un libro que explica cómo deben ser identificados y tratados. ¿Por qué hacer eso si, como se alega, la motivación de esta corriente subterránea era proteger y al final hacer circular tal información? Porque esa nunca fue la idea. Ayuda si las personas cuyo apoyo usted necesita piensan que esa es su motivación, pero cuando se llega al momento decisivo usted recorre al otro camino. La jerarquía de los grupos que he estado resaltando no quiere hacer al conocimiento disponible, quieren acaparlo y usarlo para ganar poder una escala mundial. Para ser sincero, estoy harto de oír cómo los francmasones, templarios, rosacruces, Bacon y otros han sido protectores de los conocimientos cuando cada vez que el clima ha sido correcto para hacerlos públicos, incluyendo hoy la oportunidad es rechazada, son sandeces. Saben que conocimiento es poder si usted lo tiene y los otros no lo tienen. Así que la última cosa que su jerarquía quiere es una población informada. A lo largo de Europa, los magos y las brujas, los sensitivos y psíquicos, en otras palabras, eran quemados, ahogados, encarcelados y torturados por órdenes de personas como el rey James y Martín Lutero. Todavía estos eran iniciados que usaban los mismos conocimientos que los magos y las brujas estaban usando y comunicando. Habían dos subterráneos esotéricos y todavía hay. Uno entre las personas que pasaron los conocimientos en secreto, el mito y el cuento de hadas para evitar la ira del establishment religioso y político, y el subterráneo de la hermandad babilónica que quería sus conocimientos para controlar y manipular el establishment religioso y político. Así que el subterráneo de los pueblos fue y es constantemente atacado y perseguido por el subterráneo de la hermandad. Unos 250,000 fueron asesinados por ser magos y brujas, 30,000 de ellos solo en las Islas Británicas. El movimiento masónico iba a hacerse una suerte de lugar de reunión central y coordinador para los elementos, varios de la red de la hermandad. W. Wynne Westcott, fundador de la orden hermética y satánica de la Golden Dawn, sabía el trasfondo verdadero de la masonería debido a sus conexiones al movimiento clandestino esotérico. Escribió en su trabajo El albañil mágico que los francmasones nacen de los esenios, los fariseos, levitas, judíos, las escuelas de misterios antiguas de Egipto y Grecia, el Ben Gerichte de Westfalia, Alemania, los colegios romanos, los French Compagnons y los Rosacruces. La historia oficial e inexacta es que la masonería surgió de las logias cabañas, de los mamposteros de la piedra que trabajaron en las grandes iglesias y catedrales. Los artesanos son con conocimientos de geometría sagrada. Habían disfrutado una conexión cercana con los caballeros templarios desde la construcción de las catedrales góticas, pero por la época de Enrique VIII, su trabajo está en decadencia. Lejos de construir más catedrales, Enrique empezó a saquear los monasterios y las fraternidades, hermandades y gremios para levantar un poco de efectivo muy necesitado. Para sobrevivir, los gremios masónicos empezaron a abrir sus puertas a no mamposteros, a personas de las clases profesionales, a los hombres de negocios, comerciantes, terratenientes y la aristocracia. Era ahora la francmasonería y por supuesto los recién llegados se apoderaron de la función muy rápidamente. Se nos dice lo que ocurrió en verdad es que el subterráneo Caballeros Templarios Rosacruz, Hermandad Babilónica, creó su propia estructura de iniciación para pasar los conocimientos secretos a los pocos elegidos y mantenerlos afuera de circulación. Los gremios mamposteros eran solo una historia de cobertura.
La masonería nació en Escocia entre las familias de linaje de la hermandad familiares, especialmente los Sinclairs reptiles. Estaban basados en Roslin o Castillo de Roslin, justo al sur de Edimburgo, en la región empapada en la tradición templaria. Como todas estas familias de linaje, cambian su nombre periódicamente para esconder sus orígenes. Esta línea se hicieron los Sinclairs mientras estaban viviendo en Normandía antes de que cruzaran el Canal de la Mancha con Guillermo el Conquistador para la batalla de Hastings en 1066 y se hicieron los Sinclairs escoceses. 5 de los 9 Sinclairs que tomaron parte en la batalla eran primos hermanos de Guillermo y uno de ellos se instaló en Escocia para fundar la dinastía escocesa. La familia aparentemente se nombró Sinclair por un ermitaño martirizado llamado Clare, o esa es la línea oficial. Eran los normandos escandinavos que bajaron de Escandinavia para ocupar lo que llamaron Normandía, pero su origen verdadero era con las razas blancas y reptilarias que salieron del cercano oriente y el Cáucaso. Los cimientos para la capilla Roslin fueron puestos en 1446 y fue terminada en la década de 1480. Es una masa de simbolismo esotérico y posteriormente masónico y es como un santuario para la hermandad. Los Sinclairs tenían conexiones extensivas a las redes subterráneas en Francia, Lorraine, Lorena y Guisa, y con Escandinavia, Dinamarca y el antiguo centro financiero de la hermandad en Venecia. Estaban empapados en la red reptil. Un Sinclair fue a la tierra en América del Norte con el nobleza negra veneciano Niccolò Zeno, un siglo antes de que Cristóbal Colón lo hiciese oficialmente. Uno de los símbolos de la capilla Roslin es el dios pagano de la vegetación o Green Man, hombre verde. Tim Wallace Murphy escribió en su historia oficial de la capilla Roslin que el hombre verde puede ser asociado con Tamuz, el dios que muere y resucita de Babilonia y un aspecto de Nimrod. Tamuz y otros nombres para la misma deidad fueron retratados a menudo como teniendo una cara verde. Esto incluye a Osiris, el marido hermano de Isis. La historia de Robin Hood en su verde de Lincoln se originó con esta deidad hombre verde. Robin Hood empezó en la leyenda original como una clase de hada y era también conocido como Green Robin, Robin de Greenwood y Robin Goodfellow. Su versión shakespeariana, Puck en el sueño de una noche de verano, presidía sobre la fertilidad y los ritos sexuales al solsticio del verano. El 1 de mayo tenían las ceremonias del palo de mayo. El palo de mayo es un símbolo fálico dedicado a la diosa de la sexualidad y la fertilidad, y en ese día cada virgen de pueblo sería una reina de mayo, reina Semiramis. Muchas terminarían en el bosque verde para pasar por una iniciación sexual con un joven teniendo el papel de Robin Hood o Robin Goodfellow. Los niños que siguieron a menudo 9 meses después eran el origen de los ahora comunes nombres Robinson y Robertson. La historia de Robin Hood era otro relato simbólico para mantener actualizada la memoria del ritual sexual pagano entre las piernas cruzadas y las caras de ceño fruncido del cristianismo ortodoxo. Una obra dramática llamada Robin Hood y Pequeño Juan era representada cada mayo y junio en Roslin por gitanos u otros artistas viajeros. Sir William Sinclair se hizo por un tiempo un protector de gitanos cuando la legislación fue aprobada en Escocia diseñada para deshacerse de ellos. Los gitanos se originaron en Egipto y llevaban los conocimientos de lugar a lugar y de generación a generación. Esto es el porqué de que han sido perseguidos y acosados, por eso hasta que la mayor parte de sus conocimientos desapareció. El mayor rito de la masonería del mundo son los 33 niveles de iniciación llamados el rito escocés. Es nombrado por ese país pequeño en el norte de las Islas Británicas porque ese es donde muchos de los linajes antiguos se establecieron para ser seguidos por los conocimientos templarios para la época de Felipe el Hermoso. Ahora los templarios habían resurgido públicamente bajo otro nombre, la masonería. La otra corriente principal del arte es el rito de York, por el que Nueva York fue nombrado, que es el centro de masonería de los Estados Unidos hasta el día de hoy. Algunos investigadores creen que el priorato de Sion arrebató el control de los ritos escoceses y de York de los templarios que después cruzaron el Canal de la Mancha para fundar masonería francesa. Esto podría ser verdad, pero al final son todas la misma organización al más alto nivel. Usted todavía puede ver la influencia de los templarios en los grados del rito de York. El máximo grado es el grado caballero templario, seguido por el grado caballero de Malta y el grado de la Cruz Roja. Pero los grados oficiales son solo los que confiesan.
Encima de estos niveles están lo que llamo los grandes Illuminati, de los que sumamente pocas personas siquiera están al tanto. Muchos menos alcanzan. La vasta mayoría de francmasones nunca avanza más allá de los 3 niveles inferiores, los grados azules, y son usados como una fachada de respetabilidad para esconder el programa real del que las bases no son conscientes. Albert Pike era la cabeza de la jurisdicción del sur del rito escocés de la masonería en los Estados Unidos en el último siglo y es considerado un dios masónico en América. Su estatua está en Washington, D.C. En su libro masónico, Moralidad y Dogma, Morals and Dogma, escribe en la página 819, los grados azules no son sino el patio exterior o el pórtico del templo. Parte de los símbolos son exhibidos allí al iniciado, pero es intencionalmente engañado por interpretaciones falsas. No se piensa que él los entendiera, pero sí piensa que él imaginará que los entiende. Puesto de otra manera, manténganlos en la oscuridad y aliméntelos con sandeces. Esta es la clásica estructura de sociedad secreta en la que los niveles más altos saben que está ocurriendo realmente. Al resto es vendido un mito. A mediados del siglo XVII, la guerra de los 30 años entre creyentes protestantes y católicos había convertido a Europa en un caldero de muerte y caos. Se temió en una fase que el nuevo movimiento protestante sería derrotado y el dominio de Roma restaurado. Gran Bretaña se hizo un puerto seguro para que la causa protestante, particularmente bajo la Casa Real de Stuart, que irónicamente no era cristiana en absoluto, pero el cisma que los protestantes crearon en la iglesia cristiana y la manera en que el poder de Roma fue así disminuido, convenía a la hermandad. Las islas británicas se hicieron el foco para el pensamiento esotérico en Europa y la creación de la masonería tejió estas hebras uniéndolas a una estructura. La masonería iba a hacerse rápidamente un vehículo para la manipulación política y económica, sus miembros trabajando por todos los lados para el mismo fin. El programa en este periodo era disminuir el poder de las monarquías en Europa y reemplazarlos con sistemas políticos diseñados en cierto modo que permitieran que la hermandad los controlara. Estaba basada en la estructura en antigua Sumeria y Babilonia y esto ha continuado hasta este mismo día. Una serie de guerras civiles fueron provocadas en toda Europa que o eliminó la monarquía o los hizo simples marionetas. En la guerra civil inglesa de 1642 a 1646, el rey Stuart y francmasón Carlos I fue derrotado y después ejecutado. La monarquía fue brevemente derrocada y reemplazada por un señor protector, Oliver Cromwell, también un francmasón. Esto puede sonar extraño y contradictorio, pero no lo es. El programa es la principal motivación, de hecho la única motivación de la hermandad. Si eso implica reemplazar a un francmasón y un Stuart que no siguiera el programa con un francmasón que lo hará, entonces así sea. El final de la línea real por los Stuarts no es tan importante como pareciera. A la élite de la hermandad y los reptiles no les importa quién introduce su programa, en tanto alguien hace y los más influyentes de sus linajes no son siempre las personas más famosas. A menudo los más influyentes trabajan en el trasfondo donde yace el poder real. Los Stuarts estaban bien durante un tiempo, pero todos son sacrificables para la causa y ya las estructuras estaban en su lugar para gobernar países vía las redes de sociedades secretas, usando portavoces hombres y mujeres. El poder de un solo monarca estaba terminado y ese era ciertamente el caso en el Reino Unido, después de la decapitación del Carlos I. Incluso cuando la monarquía fue restituida con Carlos II, era una marioneta de la hermandad y tomó órdenes en la misma forma que Oliver Cromwell hizo cuando en 1655 permitió que personas judías, arias, regresaran a Inglaterra por primera vez desde fueron excluidos y expulsados por Eduardo I en 1290. Como describí más temprano, esta era la época cuando los nobleza negra, Black Nobility, en Ámsterdam se estaban preparando para poner a su hombre William de Orange sobre el trono británico. Todo interconecta con todo lo demás de la manera más extraordinaria porque está siendo coordinado desde la cuarta dimensión inferior que puede ver en esta. La iglesia cristiana fue dividida en facciones rivales y violentas por el Rosacruz, Martín Lutero, y el surgimiento de una clase cruel de la fe protestante llamada el calvinismo, después conocida como los puritanos. Su fundador, Juan Calvino, era en realidad Jean Caum de Noyons, Francia, que fue educado en el College du Montagu, controlado por la hermandad. Este también es donde Ignacio de Loyola, el católico fundador de la Sociedad de Jesús, los jesuitas, fue educado. Caum se mudó a París y luego a Ginebra.
Suiza, donde era conocido como Cohen. Este nombre se relaciona con sacerdote y se remonta a las escuelas de misterios egipcios. En Ginebra desarrolló, u otra persona lo hizo, la filosofía conocida como calvinismo. Cambió su nombre otra vez de Cohen a Calvino para hacerle más aceptable para los ingleses, que se hicieron ahora el blanco principal de esta nueva religión, todavía otra creada por la misma fuente como todas las otras. El calvinismo era una religión de diseñador para la próxima fase del plan. Se concentró rígidamente con los 10 mandamientos de Moisés y los textos del Antiguo Testamento, tomado literalmente, no simbólicamente por supuesto, pero esta era la parte crucial. Hasta este punto la religión cristiana había prohibido la usura, el cobro de interés sobre préstamos. Ahora, con los banqueros de la nobleza negra maniobrando para apoderarse de Inglaterra, un país cristiano, usando la aristocracia aparentemente cristiana, la época había llegado para terminar esa regla y hacer la usura la norma. El calvinismo, por lo tanto, apoyaba el cobro de interés, y uno de los grandes beneficiarios era Suiza, donde la trama fue concebida, porque se hizo el centro del sistema bancario privado del mundo. Otro papel para el calvinismo era insistir en la quema de brujas y, al hacer por eso, sacar más conocimientos secretos de la circulación pública. La nobleza negra quería a su hombre, William de Orange, sobre el trono, y para hacer eso tuvieron que retirar a Carlos I, el tipo a quien al final decapitaron en 1649. El calvinismo fue usado para fermentar el descontento con la monarquía, y con él vino el francmasón, el calvinista, Oliver Cromwell, para jugar su parte en otro conflicto manufacturado más cuando sus Roundheads se enfrentaron a los monárquicos con la Guerra Civil Inglesa. El 3 de septiembre de 1921, una publicación por Lord Alfred Douglas llamada Plain English presentó el contenido de correspondencia relacionado con la trama detrás del homicidio de Carlos I. Dijo que volúmenes de registros habían sido encontrados en la sinagoga de Mulheim por un L.A. Van Valkert. Fueron escritos en alemán y habían estado perdidos desde las guerras napoleónicas. Una anotación para el 6 de junio de 1647 de Oliver Cromwell a un Ebenezer Pratt dice en lenguaje moderno: a cambio de apoyo financiero propugnaré la admisión de judíos a Inglaterra. Esto, sin embargo, imposible mientras Carlos viva. Carlos no puede ser ejecutado sin juicio, los fundamentos suficientes para el cual actualmente no existen. Por lo tanto, aconsejo que Carlos sea asesinado, pero no tendré nada que ver con procurar un asesino, aunque deseando ayudar con su escape. La réplica de Ebenezer Pratt fue en 12 de julio de 1647. Concederé ayuda financiera tan pronto como Carlos eliminado y judíos admitidos. Asesinato demasiado peligroso, a Carlos debe ser dada la oportunidad de escaparse. Su recaptura hará entonces el juicio y la ejecución posibles. El apoyo será liberal, pero inútil discutir términos hasta que el juicio comience. Esta publicación era tan reveladora que la red de la hermandad tuvo al editor Lord Alfred Douglas encarcelado sobre la base de un supuesto libelo impreso en su trabajo sobre Winston Churchill. ¿Cómo es posible difamar por escrito a un satanista como Churchill? Es algo difícil de comprender. Esa correspondencia entre Cromwell y Pratt fue reflejada por los eventos verdaderos. El 12 de noviembre de 1647 a Carlos I le fue permitido escapar y de hecho fue escondido en la isla de Wight, justo afuera de la costa sur de Inglaterra, donde estoy escribiendo esta sección. Carlos fue recapturado y cuando él y el Parlamento parecían estar cerca de un acuerdo que perdonaría su vida, Cromwell, ya Lord Protector, despidió a todos los miembros que respaldaban un acuerdo. La historia llama a lo que quedaba el Parlamento Anca. Otro juicio fue ordenado por Cromwell, porque su acuerdo con sus patrocinadores en Ámsterdam era que Carlos sería ejecutado. La acusación en contra de Carlos fue conducida por Isaac Doris Laws, el agente en Inglaterra de Manasseh ben Israel, uno de los financiadores principales desde Ámsterdam de la revolución de Cromwell. El resultado del juicio fue la decapitación pública de Carlos, y esto fue seguido por Cromwell permitiendo que los judíos regresen a Inglaterra. Haría hincapié en otra vez que no estamos hablando de judíos, en verdad, sino la jerarquía financiera de la nobleza negra y la hermandad que se esconde detrás del término judíos, y despiadadamente manipulan la masa de aquellos que se llaman judíos. Después de la muerte de Cromwell en 1661, muchos de sus seguidores calvinistas puritanos fueron hacia América para librarse de la persecución religiosa, siguiendo la restitución de la monarquía bajo Carlos II. Estos fueron los fanáticos religiosos que masacraron a los americanos nativos bajo el estandarte de Dios.
Los banqueros nobleza negra en Ámsterdam causaron una depresión financiera en Inglaterra para socavar a Carlos II. Al final un trato de paz fue firmado entre Holanda e Inglaterra en 1667 en que el William de Orange, nobleza negra, se casaría con Mary, hija del duque de York. Cuando Carlos II murió en 1685 fue el duque de York el que se hizo el rey James II. Ahora todo lo que la hermandad tenía que hacer era destituirlo el del trono y su tipo sería rey de Inglaterra. Empezaron a sobornar a los partidarios aristocráticos más influyentes de James II y el primer mórder fue John Churchill, el reptil duque de Marlborough. El comisionado de cuentas públicas reveló que Churchill había tomado sobornos que totalizaban unas 60,000 libras, una fortuna absoluta en aquella época, de representantes de familias financieras holandesas y españolas como Sir Salomón de Medina y Antonio Machado. El investigador Eutace Mullins lo pone más como en 350. John Churchill, duque de Marlborough, era un antepasado del primer ministro de tiempo de guerra de Gran Bretaña, Sir Winston Churchill, y las conexiones Churchill-hermandad continúan hasta el día de hoy. La nueva de Sir Winston, Pamela, se casó con el estadounidense Averell Harriman, uno de los grandes manipuladores de la hermandad del siglo XX y muy documentado en Y la verdad los hará libres. And the truth shall set you free. Pamela Harriman, que había antes estado casada con el hijo de Winston Randolph, se hizo muy influyente en el Partido Demócrata estadounidense y es extensamente nombrada como la fuerza detrás de la elección de Bill Clinton. Como presidente de los Estados Unidos fue recompensada siendo hecha embajadora de los Estados Unidos para la ciudad clave de la Hermandad de París, donde murió en 1997 a la edad de 76. Su hijo, también llamado Winston, es un miembro del Parlamento británico que está cerca de la Rothschilds. Pamela Churchill Harriman salió con Elliot de Rothschild antes de casarse con Averell Harriman. En 1995 la familia de Churchill recibió 12.500 millones de libras de dinero de la Lotería Nacional cuando vendieron algunos de los discursos de la Segunda Guerra Mundial del Sir Winston Churchill a la nación. Los discursos fueron comprados con este dinero público por la National Heritage Memorial Board, presidida por Lord Jacob Rothschild. Solo una coincidencia, nada por preocuparse, los Churchills Harriman son familias de linaje. Uno de los antepasados de Pamela Harriman conspiró con la familia Percy, antepasado de George Bush, en el intento de volar las cámaras del Parlamento en el llamado complot de la pólvora liderado por Guy Fawkes el 5 de noviembre de 1605. Como una Harriman, Pamela representó el ala demócrata de la hermandad, mientras las de los Bush, socios cercanos y socios comerciales de los Harrimans, representan al ala republicana. Ambos han respondido al mismo amo para asegurar que los Estados Unidos, como cada otro país, sea un estado de un solo partido. La familia de Bush son amigos íntimos de los Windsor, lo que no debería sorprender a alguien que ha leído esto hasta acá, porque ambos son reptiles que cambian de forma. Bush y su socio, el manipulador mundial incansable de la hermandad, Henry Kissinger, han sido ambos nombrados caballeros por la reina Elizabeth II. La versión moderna de la masonería se extendió rápidamente desde sus orígenes oscuros entre los templarios y los otros iniciados de misterios. La Gran Logia de Inglaterra, el centro de la red, se formó oficialmente el 24 de junio de 1717. Este es el día de San Juan el Bautista, un día sagrado para los caballeros templarios y una conexión obvia para los caballeros de San Juan de Jerusalén, Malta. Juan el Bautista es el santo patrón tanto de los francmasones como los templarios, porque Oanes eran otra forma de Juan en Babilonia y Oanes era otro nombre para Nimrod. La Gran Logia irlandesa siguió unos 6 o 7 años después. La mayoría de las logias de campo que aparecieron entre los regimientos en el ejército británico fueron avalados por la irlandesa y no la Gran Logia inglesa. Los clanes escoceses introdujeron la masonería a sus hermanos de sangre en Francia, y debo mencionar a un hombre a este respecto, Andrew Michael Ramsay, un tutor para el pretendiente Stuart escocés al trono, Bonnie Prince Charlie. Ramsay nació en Escocia en la década de 1680 y era un amigo íntimo de Isaac Newton, el gran amo del priorato de Sion. Era un miembro de muchas agrupaciones de la élite, incluyendo una suerte de la sociedad Rosacruz llamada los Philadelphia Suns, nombrados por las ciudades de donde la guerra de la independencia estadounidense fue organizada, y la orden de caballería francesa de San Lazarus,
Muchos de estos grupos de la élite dan a sus iniciados nombres esotéricos y el nombre de la hermandad de Ramsay era Chevalier. Fue un factor importante en la extensión de la masonería y es recordado particularmente en círculos masónicos por dos versiones del mismo discurso que realizó en diciembre de 1736 y marzo de 1737. Se hizo conocido como el discurso de Ramsay y adentro trazó algo de la historia de la masonería. Confirmó que derivaba de las escuelas de misterios de la antigüedad que veneraron a Diana, Minerva e Isis, Semiramis. Dijo que la masonería tenía sus orígenes en la Tierra Santa en la época de las cruzadas, los caballeros templarios y no se originó con los mamposteros de la piedra. Ramsay dijo: nuestra orden, los templarios, había formado una unión íntima con los caballeros de San Juan de Jerusalén, Malta, y desde ese tiempo nuestras logias tomaron el nombre de Logias de San Juan. En Francia, la masonería, con el apoyo agudo de Ramsay, creó una hebra particularmente importante, una fusión entre la masonería y el movimiento jacobita que se hizo conocida como Masonería Gran Oriente. También hay redes de Gran Oriente en otros países como Brasil y Portugal. Gran Oriente significa Gran Este y sus rituales están inspirados por la adoración de Zoroastro en Persia, Ishtar y Tamuz, Semiramis y Nimrod en Babilonia, Demeter, Persefone y Dionisio en Grecia, Afrodita y Adonis en Siria, Isis y Osiris en Egipto y Mitra en Persia. El Gran Oriente en Francia iba a ser el foco detrás de la manipulación y coordinación de la Revolución Francesa desde el punto de vista de la hermandad. Esta revolución del pueblo no tenía nada que ver con la libertad y todo que ver con su programa para el control mundial. El grito famoso de los revolucionarios franceses, libertad, igualdad, fraternidad, es un lema masónico. La ciencia de la manipulación. Cuando el poder de la religión empezó a disminuir, otra celda mental fue creada. La llamamos bastante valientemente ciencia. No la ciencia real, la ciencia oficial, la que dice que este mundo es todo que hay y no hay continuación de la vida después de la muerte. La hermandad tuvo que encontrar una alternativa para aquellos que rechazarían la religión para asegurar que no se darían cuenta de que somos conciencia infinita, multidimensional, encarnada en un cuerpo físico para un periodo de experiencias intensas en el camino de la evolución, que no morimos porque no podemos morir. La energía es conciencia y la energía no puede ser destruida, solo transformada en otra expresión de sí. Cuando usted se da cuenta de que usted no es su cuerpo físico, sino la conciencia infinita y eterna que da vida a ese cuerpo, su visión de usted mismo y su potencial es ampliada más allá de la medida. ¡Qué pesadilla para aquellos que desean ejercer el control! Así que a través de las redes masónicas, la Royal Society fue formada todavía de nuevo en Londres, bajo una garantía real de Carlos II en 1662. Fue la primera asamblea del mundo de científicos e ingenieros e iba a ser la influencia dominante sobre la dirección de la ciencia. Virtualmente todos los miembros tempranos de la Royal Society eran francmasones que sabían que esa dirección era imperfecta y falsa. Sin duda lo mismo se aplica hoy. Algunos nombres familiares están a punto de aparecer otra vez. El padre de Royal Society, que se dijo que fue su inspiración antes de que muriera o mudara ubicaciones, era Francis Bacon, el alto Rosacruz, traductor de la Biblia y arquitecto de la masonería. Los valientes de la Royal Society también incluyen Isaac Newton, el Rosacruz gran maestro del priorato de Sion, que se hizo un miembro de 1672, Lord Moray, un francmasón escocés, Elias Ashmole, uno de los primeros francmasones registrados, Andrew Michael Cavalier, Ramsay, una figura principal de la masonería que fue admitido a la Royal Society sin ningún requisito científico en absoluto. Otro miembro era John Byrom, un francmasón y miembro del Club de la Cábala, también conocido como el Club del Sol. En 1984, más de 500 de sus trabajadores fueron encontrados en una casa en Manchester e incluían información sobre sagrada geometría, arquitectura y cabalística, símbolos esotéricos, masónicos y otros alquímicos. Ashmole, un alquimista y Rosacruz con muchos contactos esotéricos en Alemania, era un amigo íntimo de Carlos II y un caballero del Orden de la Jarretera. Era orden de primera de la caballería dirigida por el monarca. Escribió un libro con Arthur Dee, el hijo del doctor John Dee, que era médico de cabecera del zar Iván el Terrible. Cuando Iván murió probablemente asesinado, envenenado y estrangulado, la manipulación de Dee instaló la dinastía Romanov sobre el trono ruso. Ashmole estaba sumamente bien relacionado y mantuvo contactos cercanos con la Universidad Invisible que se reunía en Oxford desde 1650. Justo tal grupo fue propuesto por Francis Bacon en su libro
la Nueva Atlántida. Esta universidad invisible incluyó al científico famoso Robert Boyle, otro gran amo del priorato de Sion, y Sir Christopher Wren, el arquitecto detrás de la Catedral de St. Paul en la ciudad de Londres, el centro financiero de la nobleza negra y la hermandad babilónica. Ambos eran grandes amos de la Orden Rosacruz. St. Paul y la reconstrucción de la ciudad en general fueron hechos posibles por el gran incendio de Londres de 1666, y qué interesante que tanto que Wren, el arquitecto que diseñó la Catedral de St. Paul sobre un anterior sitio de culto de Diana, como Robert Hooke, uno de 3 topógrafos de la ciudad después del fuego, eran ambas cosas, miembros de la Royal Society y altos iniciados de las sociedades secretas. La nueva ciudad de Londres fue construida según un plan de calle masónica, con el diseño de los edificios basado en el conocimiento de la cuadrícula de energía en esa área y de cómo manipular mejor. La Royal Society era y es más que una agrupación de científicos. En su núcleo es una sociedad secreta controlada, de hecho creada por la hermandad para limitar la visión y la amplitud del conocimiento científico y espiritual. Para la confirmación de eso, mira a los iniciados esotéricos detrás de una organización que niega lo esotérico. Esto se pone aún más obvio cuando usted considera el trasfondo de otro grupo de iniciados esotéricos que se fusionó con la Royal Society. Se llamaron la Sociedad Lunar porque se reunían una vez al mes en la noche de la luna llena. Entre sus miembros estaba Benjamin Franklin, el francmasón de alto nivel, Rosacruz, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, y estrechamente conectado a los francmasones detrás de la Revolución Francesa. Más de él en el próximo capítulo. Otros miembros de la Sociedad Lunar eran Erasmus Darwin, el abuelo de Charles Darwin, el hombre que sería usado para promover la creencia en la ciencia. Este mundo es todo lo que hay y la supervivencia del más apto vía la selección natural. No pienso que siquiera Darwin creía en eso, indudablemente no al final de su vida, pero la idea, el mito ha prevalecido. De todos modos, la idea de que Charles Darwin descubrió la teoría de la selección natural y supervivencia del más apto es ridícula. Su abuelo Erasmus de la Sociedad Lunar escribió un libro llamado Zoonomía en 1794, en el que dijo la idea general de exactamente la misma opinión. Josiah Wedgwood, del Imperio de Cerámica. Wedgwood era otro miembro de la Sociedad Lunar y su hija se casó con el hijo de Erasmus Darwin, Robert Darwin, y se hizo la madre de Charles Darwin. Este mismo linaje produjo a Thomas Malthus, cuyo credo racista repugnante ha sido usado por Adolf Hitler, Henry Kissinger e interminables otros portavoces de la hermandad para justificar el genocidio de las razas inferiores, para mantener la pureza genética de la existencia de la sangre humana. Los reptilarios. Malthus, un clérigo anglicano, dijo que la enfermedad y atroces condiciones de vida para las masas eran esenciales para parar la superpoblación y la dilución de los linajes amos blancos. Esta es solo una de sus pequeñas gemas de sabiduría. Estamos formalmente limitados en justicia y honor a negar el derecho de los pobres al apoyo. Con ese fin debo proponer una regulación a ser hecha declarando que ningún niño nacido alguna vez debe estar autorizado para ayuda de la parroquia. El bebé ilegítimo es, comparativamente hablando, de poco valor a la sociedad, como otros inmediatamente proporcionarán su lugar. Todos los niños, más allá de lo que sería requerido para mantener la población a este nivel deseado, deben fallecer necesariamente, a menos que espacio sea hecho para ellos por las muertes de personas crecidas. El economista John Maynard Keynes, cuyos principios han dominado la política económica moderna, pensaba que Malthus era un genio y Darwin y su círculo creían que él era un maestro de la lógica. Las políticas de control demográfico de este siglo han sido inspiradas por los principios de genocidio de Malthus. Como expongo en Y la verdad los hará libres, otra vez la conexión escocesa aparece. 6 de los miembros de la Sociedad Lunar fueron educados en Edimburgo y también Charles Darwin. Otra vez voz principal en el oficial desmantelamiento de Dios y la negación del alma eterna. Era el francés René Descartes, nacido en 1596 y llamado el padre de la filosofía moderna. Descartes fue educado por la rama católica romana de la hermandad babilónica, los jesuitas. Se llamó un católico romano toda su vida y con todos sus libros fueron puestos en el índice católico de libros prohibidos. Sus opiniones serían después expuestas por Isaac Newton. Ambos de ellos estaban fascinados por el esoterismo y la alquimia. Aquí podemos ver que la misma fuerza que creó las religiones del mundo antiguo también diseñó la nueva ciencia. ¿Quién creó y vendió la idea de un Dios de juzgador y el paraíso solo para creyentes? Las mismas personas que sabían que no era cierto,
¿Quién creó la versión de la ciencia materialista y del accidente cósmico que niega el alma eterna? Las mismas personas que sabían que no era cierto. Esta tradición es continuada hoy por el movimiento conocido como el humanismo. Su manifiesto, publicado en 1953, dice que el universo es autoexistente y no creado. La ciencia moderna brinda la única definición aceptable del universo y los valores humanos. Y cuando usted muere, usted deja de existir. Estos dos opuestos aparentes, religión y ciencia, tienen muchas cosas en común, excepto una en particular. Ambas niegan la naturaleza verdadera de quienes somos y el poder que tenemos dentro de nosotros mismos para controlar nuestro destino. En cuanto nos damos cuenta de eso y agarramos el poder ilimitado que está esperando ser aprovechado, el control de los reptiles y sus linajes no existirá más. La carta de la hermandad babilónica tiene interminables máscaras interconectadas, pero la creación de la masonería proveó una red que podía actuar como un coordinador mundial para que las miles de estas máscaras se comuniquen. Algunas de las máscaras operan dentro de un grupo área de la sociedad, pero la mayoría, especialmente los principales como la masonería, operan dentro de organizaciones y grupos que parecen las superficies ser opuestos unos a otros. Este ha sido un medio para la misma máscara, para manipular conflictos y guerras y dirigir la ciencia, política y religión para promover el programa. La estructura estaba ahora en su lugar para presionar el botón en la próxima etapa del plan. El control reptilario de África, Australia, Nueva Zelanda y su premio mayor de todo América. Bueno, amados hermanos, vamos a seguir compartiendo. Es algo maravilloso seguir aprendiendo. Si no te has inscrito al canal, inscríbete. Y también estamos en Patreon. Que tengan un bonito día, una buena tarde, unas buenas noches. Bye bye.